mientras contemplaba la idea del divorcio. Todavía esperaba mantener a nuestra familia unida, especialmente por el bienestar de nuestro hijo, a pesar de que las constantes críticas de mi esposo Daniel me estaban desgastando. Daniel respiró hondo, pareciendo inesperadamente tranquilo, justo cuando yo buscaba las palabras adecuadas para responder. Nuestro hijo, que había estado observando en silencio, de repente dio un paso al frente. Papá, si no te has dado cuenta, déjame informarte, dijo, dirigiendo su mirada hacia la amante de Daniel. Su confianza inesperada me sacó una leve sonrisa. Me llamo Abigail y tengo 39 años. Soy ilustradora independiente, tratando de equilibrar carrera y familia. Daniel y yo llevamos 13 años de casados y tenemos un hijo, Peter, que está en 7º grado. A lo largo de los años, Daniel ha luchado por mantener un trabajo estable, así que la mayor parte de nuestros ingresos familiares ha provenido de mi trabajo independiente. Equilibrar mis proyectos con las responsabilidades del hogar y la crianza de Peter ha sido exigente, especialmente porque Daniel solo ha tenido una serie de trabajos temporales aquí y allá. Cuando empecé a trabajar como freelance, fue difícil, pero con el tiempo logré construir un ingreso estable. Ahora trabajo principalmente con revistas educativas y folletos, lo que me permite trabajar desde casa y salir para asignaciones unas cuantas veces a la semana. La vida en trío ha sido generalmente pacífica, pero la falta de ambición de Daniel ha sido una preocupación constante. A sus 42 años, parece contento viviendo sin una dirección clara. Raramente trabaja a tiempo completo. A pesar de tener mucho tiempo libre, contribuye poco al hogar o a la crianza de Peter, quien ahora está lidiando con las complejidades de la adolescencia temprana. Peter no es el niño más extrovertido, pero a veces ayuda en la casa sin que se lo pidan. Lamentablemente, Daniel se mantiene distante, apenas participando en la vida de Peter o asumiendo alguna responsabilidad del hogar. Últimamente, ha estado llegando a casa más tarde de lo habitual, lo que ha aumentado mi inquietud, incluso en los días en que dice estar trabajando. Tengo mis dudas. Su reciente entusiasmo por llevar a Peter a sus prácticas de baloncesto también ha parecido sospechoso, dado que nuestro acuerdo previo era que uno de nosotros siempre debía encargarse de esas tareas. Aunque la ayuda era bienvenida, cada vez que insistía en hacerse cargo, crecía una sensación inquietante. Mis sospechas sobre Daniel se hicieron más fuertes. Una tarde, tomando una ruta diferente a casa, me encontré cerca del centro de baloncesto donde nuestro hijo Peter pasa mucho tiempo. Por impulso, decidí hacer algunas compras en la zona. Mientras revisaba las tiendas, vi a Daniel inesperadamente cerca. Me había dicho que estaría trabajando fuera de la ciudad y que no volvería hasta tarde, así que verlo aquí fue un shock. Estaba hablando animadamente con una mujer que parecía estar relacionada con el centro de baloncesto. Mi corazón se hundió. Observé desde una distancia prudente, con el estómago apretado al reconocerla. Cuando ella me vio, se acercó con una sonrisa amigable. ¿Eres la mamá de Peter?, preguntó. Asentí, apenas logrando una sonrisa educada mientras ella se presentaba como Mary. Me agradeció por confiarle a Peter. Su tono era excesivamente cálido. Mantuvimos la conversación, curiosa por saber más sobre su conexión con el centro, aunque era difícil ignorar la postura rígida e incómoda de Daniel a unos pies de distancia. Las respuestas de Mary eran corteses pero vagas, lo que aumentaba mi inquietud. Daniel, al sentir la tensión, rápidamente cortó la interacción y nos fuimos juntos. El trayecto a casa fue silencioso. Daniel evitaba mirarme, con el rostro serio y distante. Su reciente patrón de llegar tarde, su nuevo entusiasmo por llevar y recoger a Peter, y su incomodidad tras ser visto con Mary pesaban en mi mente. Al entrar a la casa, un pensamiento enfermizo cruzó mi mente. Daniel podría estar más involucrado con Mary de lo que jamás admitiría. Cuando le pregunté a Peter sobre el comportamiento reciente de su padre, se encogió de hombros, visiblemente molesto. La incomodidad solo se profundizaba, especialmente porque Mary parecía estar presente en las actividades de Peter con más frecuencia. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. No pasó mucho tiempo antes de que mis sospechas se confirmaran. Mary comenzó a visitar nuestra casa con una extraña frecuencia. Cada vez que Daniel estaba en casa, bajo el pretexto de discutir las actividades de Peter. Sin embargo, las conversaciones nunca involucraban a mí o a Peter. Solo podía observar cómo charlaban en la sala, aparentemente perdidos en su propio mundo. La facilidad casual entre ellos y la renuencia de Daniel a cruzar miradas conmigo dejaban todo claro. La traición que había temido era real, y la distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca. Un mes después de que comenzaron los comportamientos extraños de Daniel, sus ausencias se hicieron más frecuentes. Algunas noches, llegaba tarde, otras veces, desaparecía durante días. Una noche, después de que finalmente regresó,
Hice un comentario ligero, insinuando que podría confesar si estaba viendo a alguien más. Inmediatamente se levantó, me miró con ira y respondió: solo ocúpate de tu trabajo. Yo estoy cuidando de Peter, así que no te metas en cosas innecesariamente. Salió furioso, dejándome furiosa por su desdén, especialmente porque siempre había asumido la mayor parte de las responsabilidades del hogar y la crianza. Nuestra tensión alcanzó un punto álgido durante una de nuestras habituales discusiones triviales, y Peter, que nos había estado observando en silencio durante semanas, finalmente habló. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó, su expresión reflejando tanto curiosidad como preocupación. Intentando mantener el ambiente ligero, simplemente le pregunté por qué todavía estaba despierto. Desde el umbral de su habitación, Peter dudó, luego compartió sus pensamientos sobre Mary, la mujer que sospechaba que era la amante de Daniel. Explicó cómo ella a menudo se acercaba a él en la instalación de baloncesto, su dependencia haciéndolo sentir incómodo. Estaba irritado por sus frecuentes visitas a nuestra casa, encontrando su presencia intrusiva, una opinión que compartía por completo. Saber que Peter sentía lo mismo me dio algo de alivio, pero no resolvió el problema. Luego, un día, después de regresar a casa de una reunión con un cliente, escuché voces alegres en la sala. Era Daniel y Mary, riendo juntos. Peter estaba notablemente ausente, probablemente en su habitación. Al entrar, ambos se dieron vuelta hacia mí. Mary me saludó con una familiaridad que resultaba inquietante. Bienvenida de nuevo, mamá de Peter, dijo de manera casual. Me encontré con Daniel y me invitó a entrar. La forma en que usó su nombre de pila, con tanta facilidad, me hizo sentir incómoda. Intentando ocultar mi irritación con sarcasmo, le cuestioné sobre sus visitas cada vez más frecuentes. Con una sonrisa arrogante, respondió que era parte de su trabajo verificar el progreso de Peter, pero su descaro no terminó ahí. Mirando a su alrededor, criticó casualmente el estado de nuestro hogar, comentando que, aunque era acogedor, podría beneficiarse de una limpieza a fondo. Para mi desagrado, Daniel no cuestionó su observación grosera. En cambio, se rió y hizo un comentario que me dolió profundamente, burlándose de mis esfuerzos por equilibrar el trabajo y las tareas del hogar. El sonido de su risa en ese momento se sintió como una traición. Trabajaba desde casa y siempre había sido consciente de mantener todo en orden, incluso si era difícil manejar todo sola. Si tan solo Daniel hubiera asumido un papel más activo en ayudar con la casa y Peter, tal vez nuestro hogar y nuestras vidas no se habrían sentido tan agobiantes, y tal vez, no me sentiría tan sola. No me hubiera sentido tan abrumada, sintiendo que me ridiculizaban y sin poder soportar la tensión por más tiempo. Rápidamente dejé la sala y me retiré a nuestro dormitorio, con las emociones girando en cada paso. La frustración, la tristeza y la vergüenza pesaban sobre mí mientras temía que Mary eventualmente usurpara mi lugar en nuestra familia. A pesar de la incomodidad de nuestro último encuentro, Daniel y Mary continuaron exhibiendo su relación, dejándome completamente sin palabras. Más tarde, supe por conocidos que a menudo se encontraban bajo la excusa de discutir la educación de nuestro hijo, lo que solo profundizaba mi sentido de traición. Durante las frecuentes ausencias de Daniel, me determiné a encontrar pruebas tangibles de su infidelidad. A pesar de sus afirmaciones anteriores sobre nuestras finanzas limitadas, descubrí recibos escondidos en el bolsillo de su abrigo, recibos de moteles, restaurantes de lujo y artículos de lujo como relojes y joyas de alta gama. Estos eran establecimientos que él había insistido que estaban más allá de nuestras posibilidades, pero la evidencia probó que los frecuentaba, no con su esposa, sino con su amante. El dolor de su engaño era abrumador. Sin embargo, mantuve mi compostura, reuniendo meticulosamente evidencia de sus aventuras. Aunque los pensamientos sobre el divorcio persistían en mi mente, decidí esperar hasta que Peter se graduara de la secundaria. Prometí recoger suficientes pruebas para asegurar un resultado favorable en caso de que la separación se volviera inevitable. Una pregunta apremiante me devoraba: ¿de dónde venía el dinero para las escapadas extramatrimoniales de Daniel? Mi corazón se hundió al recordar la cuenta de ahorros que habíamos establecido para el fondo universitario de Peter. Al revisar las transacciones, descubrí retiradas sustanciales en los últimos meses y un saldo drásticamente reducido. El dinero destinado al futuro de nuestro hijo se estaba malgastando en los deseos egoístas de Daniel. Esta traición se sentía aún más profunda que la que había sufrido como su esposa. Suprimiendo mi ira, elegí actuar con normalidad, sin querer perturbar a Peter, quien estaba profundamente concentrado en sus estudios. Sin embargo, el estrés comenzó a pasar factura, manifestándose en pequeños errores alrededor de la casa y en el trabajo. Incluso Nancy, una clienta de mucho tiempo,
Notó mi estado fatigado y expresó su preocupación, ofreciendo consuelo mientras luchaba por mantener una fachada de normalidad. Mientras tanto, Daniel parecía relajarse, disfrutando de su aventura sin mi interferencia. Sintiendo que algo estaba mal, Peter comenzó a intervenir silenciosamente para ayudar con las tareas del hogar, asumiendo tareas que su padre había descuidado. Mientras doblábamos la ropa a mi lado, él dijo suavemente: sé un poco lo que está pasando. Mamá, haz lo que necesites hacer. No tienes que preocuparte por mí. Sus pocas palabras calentaron mi corazón, pero encendieron mi ira hacia el traidor que había estado tocando el fondo universitario de nuestro hijo. Esta traición exigía retribución. Contemplé la posibilidad de contactar a alguien que había prometido apoyo, sopesando mis opciones cuidadosamente, con los puños apretados. Silenciosamente prometí venganza contra mi esposo y su amante. Luego, una noche, Daniel anunció que se iría de viaje de trabajo por una semana para una capacitación en otro estado. Su afirmación inmediatamente despertó mis sospechas. La cadena de restaurantes para la que trabajaba no tenía operaciones fuera de nuestro estado, y había presumido anteriormente de los beneficios laborales que incluían no necesitar mudarse. La sospecha se profundizó cuando Peter mencionó casualmente que Mary, una empleada de su club de baloncesto, también tomaría la misma semana libre que Daniel. Su reacción sorprendida y el posterior silencio, acentuado por miradas ansiosas a su teléfono inteligente, solo alimentaron mis dudas. Con la ayuda de un investigador privado, había estado vigilando a ambos, confirmando que su viaje de negocios no era más que una escapada romántica planificada. En lugar de confrontarlos de inmediato, elegí un enfoque más estratégico. Armada con esta nueva información, coordiné con Peter y enlisté el apoyo de nuestros familiares para preparar un movimiento significativo. El día que Daniel se fue, lo despedí con calma, enmascarando mi ira. Mientras él estaba fuera, Peter y yo, junto con nuestra familia, comenzamos el proceso de limpiar y empacar. Nuestro plan era mudarnos y encontrar un nuevo hogar, apoyados por quienes se preocupaban por nosotros. Enojada por su traición pero centrada en el bienestar de Peter, transferí los fondos restantes de nuestra cuenta de ahorros conjunta a mi cuenta personal mientras empacábamos. Decidí no dejar atrás ninguna de las pertenencias de Daniel. En su lugar, organicé enviarle sus cosas a la dirección de Mary con su consentimiento. Unos días después de nuestra partida, sonó mi teléfono. Era Daniel, en pánico y pidiendo dinero durante su supuesta capacitación. Negué su solicitud y lo confronté sobre los fondos faltantes de nuestra cuenta, su voz quebrándose de frustración. En el fondo, la voz frenética de Mary reveló su desesperación financiera. Al día siguiente, Peter y yo llegamos a un lugar específico, una impresionante mansión con un jardín bien cuidado. Dentro, encontramos a mi esposo infiel y a su amante sentados en el suelo, frente a Nancy, quien tenía una expresión seria. No era solo una clienta de mucho tiempo. Su presencia señalaba su involucramiento en mi salida estratégica de esta situación confusa. Nancy, la directora de la escuela secundaria a la que asiste mi hijo, había sido una confidente y amiga a lo largo de los años, compartiendo las luchas personales de cada una. Su autoridad en la situación solo aumentó el drama que se desarrollaba ante nosotros. Lamento mucho los problemas que ha causado mi esposo, lamentó Nancy. Honestamente, es culpa de mi hija que todo esto haya sucedido. Resultó que Mary, la mujer que acompañaba a mi esposo en su viaje, había sido forzada a regresar a casa urgentemente cuando sus padres le preguntaron sobre un paquete misterioso que había recibido. Mary insistió en que Daniel la acompañara de regreso, un detalle que hizo que la revelación de Nancy fuera aún más impactante. Mientras Nancy relataba estos eventos, podía ver a Daniel temblar de miedo. Nancy había estado cada vez más preocupada por mi bienestar después de enterarse de la aventura de Daniel a través de mí. Cuando se dio cuenta de que la amante era su propia hija, quedó devastada pero decidida a enmendar las acciones de su hija. Señaló las pilas de cajas que nos rodeaban y reprendió severamente a Mary, su decepción palpable. Deberías sentirte avergonzada de ti misma, siempre codiciando lo que no es tuyo, le dijo. Mary intentó defenderse, afirmando que todo era un malentendido, pero su madre no estaba dispuesta a aceptarlo. Nancy exigió una disculpa sincera, prometiendo que habría consecuencias por las acciones de su hija. En medio de las protestas de Mary, volví mi atención hacia Daniel, quien estaba parado en silencio a su lado. ¿No tienes algo que decirme?, le pregunté con firmeza. Justo en ese momento, Peter, que había estado apoyándome en silencio desde atrás, dio un paso al frente. Ella no es una empleada regular, solo es una pasante en el club, afirmó con firmeza, mirando a Mary con desdén. Y no vuelvas a intentar hacerte amiga de mí, siempre coqueteando. Es asqueroso.
A medida que mi hijo hablaba, la absurda realidad de la situación se volvió innegable. Mi esposo había sido engañado al creer que Mary era una profesional experimentada en la educación y actividades estudiantiles, lo cual era risible dada su verdadera condición de pasante. Este enfrentamiento desnudó las capas de engaño, revelando verdades que habían estado ocultas en la superficie de nuestras vidas. Al observar a Mary, abrumada, se hizo evidente que tanto ella como Daniel ocultaban secretos no revelados. Antes de irme, sentí la necesidad de compartir algunas verdades con Mary. Puede que no te des cuenta, pero he estado cubriendo nuestro alquiler, los gastos diarios e incluso las tarifas universitarias de Peter, le revelé. Ante esta revelación, Daniel, quien había estado pretendiendo ser financieramente estable a través de trabajos esporádicos, se mostró visiblemente afectado. Mary se sorprendió tanto que se desmayó. Para el mundo exterior, parecía que Daniel era adinerado, pero en verdad, yo era la principal proveedora. Mary siempre me había visto como una figura perezosa que no contribuía financieramente ni manejaba bien las tareas del hogar. Esta cruda realidad hizo añicos su percepción, mientras se enfrentaba a la verdad de la vida que Daniel y yo habíamos construido. Tras el tumulto, Daniel fue expulsado sin ceremonias de la residencia de Nancy, marchándose con Mary en medio de un mar de pertenencias desparramadas. En las semanas siguientes, con la guía de Nancy, contraté a un abogado competente para manejar mi divorcio. Esta asistencia profesional me ayudó a navegar por los complejos procedimientos, brindándome la paz mental que tanto necesitaba. También supe que los fondos que había reservado para la educación de Peter podrían reclamarse como pensión alimenticia. Mientras tanto, los rumores sobre la relación inapropiada de Mary con un padre del club de baloncesto se esparcieron como pólvora, llevando a su despido del club. Los intentos de buscar apoyo de su familia fueron en vano, ya que Nancy se negó a intervenir, dejando a Mary desconcertada y aislada. Su desprecio por Daniel creció, mientras lo menospreciaba por su falta de recursos y rechazaba sus intentos de reconciliación. Ni Peter ni yo sentimos inclinación a reparar lazos con ninguno de ellos. Nancy estaba consumida por la culpa por el papel de su hija en la desintegración de mi familia. Mientras sostenía la mano desalentada de la directora, le expresé mi gratitud. Sigamos colaborando, aprecio genuinamente tu apoyo, que me ha ayudado a conseguir un nuevo trabajo, le dije. El trabajo se ha vuelto gratificante, y la vida con Peter está llena de nuevas esperanzas. Su admiración genuina calienta mi corazón. Mam, el trabajo que haces es increíble. Estoy tan orgulloso de ti, dice a menudo, con una sonrisa amplia y sincera. Mientras hojeo una revista que muestra mis ilustraciones, me limpio discretamente una lágrima. Mi determinación de seguir una carrera como ilustradora nunca ha sido más fuerte, alimentada por mi profundo amor y compromiso hacia mi querido hijo, Peter.